Bueno, hermanos, hoy no voy a hablar acerca de los mandamientos los unos a los otros, pero quería compartirles esta porción de la Escritura. Los restos mortales de Lenin, el líder de la Revolución Rusa en 1917, yacen embalsamados y expuestos en un ataúd de cristal en la Plaza Roja de Moscú. Esto es en Rusia. Un epitafio sobre su tumba dice: fue el mayor líder de todos los pueblos, de todos los países, de todos los tiempos. Fue el portavoz de una nueva era para la humanidad. Fue el líder de la causa de los oprimidos. Esta fue la opinión de los comunistas inmediatos a su muerte. Pero los hechos y la historia se han encargado de demostrar que fue muy diferente su dominio sobre la misma Rusia. Se descubrió que sus purgas, sus limpiezas políticas habían costado la vida a millones de ciudadanos rusos, y los mismos comunistas han tenido que cambiar de opinión. Sin embargo, hermanos, hace más de 2000 años que Cristo vivió sobre esta tierra, y a pesar de lo mal que muchos lo han representado, el testimonio de los evangelios y los documentos de los primitivos cristianos lo han defendido y justificado ante la opinión pública. Y aún los que no lo han reconocido como Dios y Salvador pueden menos que tenerle el más alto concepto. Pero sobre todo, es de notar que el epitafio o la inscripción, hermanos, que los ángeles pusieron sobre su tumba y que los primeros cristianos defendieron hasta la muerte, fue: no está aquí, ha resucitado. Esa es la inscripción, hermanos, que está en esa tumba. Y quiero compartirles, hermanos, esto que el Señor me ha llevado a reflexionar y que ha sido de mucho ánimo, y que sea de ánimo también para ustedes, y que lleva por título: Él vive. Y para entrar un poco en contexto, hermano, recordemos, Jesús fue crucificado, Él fue puesto en un sepulcro. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de la preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Y mientras estaban llevando el cuerpo de nuestro Señor, las mujeres que iban detrás vieron dónde lo colocaron. Y era un momento triste para sus discípulos. Sin embargo, ellas fueron a sus casas y a preparar los ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Resulta que cuando terminaron de preparar todo esto, ya era el día de descanso, así que descansaron como la ley lo mandaba. Era el día de reposo. Pero, hermanos, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Y no quedaron quietas, hermanos, hasta cumplir eso que iban a hacer, de ungir el cuerpo del Señor. Sabían a dónde estaba, sabían a dónde lo habían puesto. Si bien este evangelio no especifica más, podemos ver en los demás evangelios que hay muchas más cosas que dicen acerca de esto, como por ejemplo que había una piedra muy grande, que habían soldados. Pero hermanos, en este evangelio podemos ver que dice que cuando ellas llegaron al sepulcro vieron la piedra removida. La piedra estaba a un lado. Y algo por lo cual ellas fueron movidas, que era el cuerpo del Señor Jesús, no lo encuentran. No estaba allí.
y, hermanos, separan dos varones con vestiduras resplandecientes, quienes le dijeron a estas mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y acuérdense de lo que les habló en Galilea. Y hermanos, esto infundió aliento a estas mujeres que tristes iban a ungir y fueron a buscar el cuerpo de su Señor. Salen de ese lugar, hermanos, a darle la noticia a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Pero, hermanos, algunos aún no creían. Pero en esta mañana, hermanos, vamos a ver algunas evidencias de que Él vive. Él vive porque camina con sus discípulos. Ese es el punto 1 que vamos a ver, hermanos. Él camina con sus discípulos. Versículo 13 dice: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Más o menos esta distancia son 12 kilómetros. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y hermanos, como discípulos del Señor Jesucristo, no podían estar hablando de otra cosa que no sea lo que había ocurrido en aquellos días. Pero algo extraño que sucedió, que podemos ver, es que mientras ellos estaban hablando y discutiendo entre sí, Jesús mismo se acercó a ellos y caminaba con ellos. El Cristo resucitado, hermanos, se le aparece a sus discípulos mientras ellos hablaban y discutían del asunto que estaban viviendo. Y hermanos, el Emmanuel, el Dios con nosotros, se estaba cumpliendo en sus discípulos que iban camino a Emaús, que iban discutiendo entre ellos, que iban hablando acerca de las cosas que habían pasado. Pero Jesús se presenta y camina con sus discípulos. Pero podemos ver, hermanos, que dice su palabra que más los ojos de ellos estaban velados. No lo podían reconocer, aunque Él estaba caminando junto a ellos. Sus ojos estaban velados. Quizás podemos concluir por lo que estaban viviendo. No lo sabemos. Una traducción dice: Dios impidió que lo reconocieran. Pero hermanos, una evidencia clara de que Él vive es que Él caminó y camina con sus discípulos. Camino a la aldea de Emaús. Esa es una evidencia, hermanos, que Él ha resucitado, porque Él camina con sus discípulos. Otra evidencia, hermanos, que podemos ver en este pasaje de que Él vive, el punto 2, es que Él habla con sus discípulos. No solo Él camina, el Cristo resucitado da evidencia a sus discípulos al caminar con ellos, sino que también da evidencias de que Él vive al hablar con sus discípulos. Versículo 17 dice: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y hermanos, a simple vista nosotros pensemos cómo podemos darnos cuenta de que alguien está triste. A simple vista. Aunque el Señor Jesús, resucitado con su cuerpo glorificado, conoce lo más profundo del corazón
de los hombres, a simple vista, hermanos, nosotros podemos ver que una persona está triste al ver su rostro. Al ver su rostro nos podemos dar cuenta de que alguien está triste. Y podemos pensar también que esa tristeza, hermanos, como dice el proverbio, que el corazón alegre hermosea el rostro, se cumple acá, pero de una manera contraria. De una manera contraria se cumple este proverbio, que lo que había internamente en el corazón de estos discípulos fue expresado en sus caras, en sus rostros. Se pudo ver la tristeza que había en ellos. Pero respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Qué tremendo, hermano. Ellos estaban hablando con el Cristo resucitado que estaba caminando con ellos, aquel que conocía a sus discípulos, aquel que había vencido la muerte. Caminaba con él y estaba hablando con ellos y ellos no podían verlo. ¿Qué cosas?, preguntó el Señor. Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Hermanos, esta era una noticia que en ese momento estaba saliendo en todos los medios que habían en ese lugar. No había una persona que no sabía todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Por eso los discípulos le preguntan: o sea, ¿vos sos el único que no sabés lo que está pasando? Es como que le dijeran: ¿a dónde estás viviendo? ¿A dónde estás viviendo que todavía no te enteraste de lo que acaba de pasar acerca de Jesús? ¿Cómo puede ser? Y si vamos a este tiempo, hermanos, podemos decir que las redes sociales están hablando de esto. Entrás a las redes sociales y lo primero que te sale es la noticia de que Jesús fue crucificado. Pero, hermanos, el Cristo resucitado habla con sus discípulos. El Rey del universo comienza a escudriñar sus corazones y comienza a sacar todo lo que había dentro de ellos. Hermanos, y era verdad esto, que ellos afirmaban, Jesús era poderoso en palabras y obras delante de Dios y de los hombres. Pero, hermanos, ahora podemos ver en el versículo 21 que ellos tenían una perspectiva distinta. Dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos esperaban esto, hermanos. Ellos estaban esperando esto. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos no estaban esperando, hermanos, que de ver al Cristo resucitado, no estaban expectantes a esto, sino que ellos estaban tristes porque Cristo había resucitado, porque Jesús había sido crucificado. Entonces la esperanza que tenían de que Él iba a redimir a Israel se había terminado. Sin embargo, hermanos, nuestro Señor dice otra cosa. Recuerden, hermanos, cuando Pilato le pregunta a Jesús si Él era el rey de los judíos, Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Pensemos en eso, porque los discípulos esperaban que Él iba a ser quien liberara a la nación, a los judíos.
Pero Jesús, cuando fue interrogado por Pilato, le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores te enfrentarían. Para que él no fuera entregado a los judíos. Pero Jesús le dice, pero mi reino no es de este mundo. Hermanos, su reino no era político, como ellos esperaban, o nacional de los judíos. No era como este revolucionario del principio, Lenin. Jesús no era ese. Jesús no era Nicolás Maduro y su revolución. No lo era. Jesús no era un político, un violento revolucionario de esa época quien iba a instaurar su reino por la fuerza. Él no era ese. Él era y es el Hijo de Dios que vino a este mundo a salvar y rescatar lo que se había perdido. Ese es Jesús. Pero hermanos, ahora parece en los discípulos que comienza a haber una luz de esperanza en los tristes rostros de sus discípulos que hablaban con el Cristo resucitado. Versículo 22 dice que aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, y que fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Hermanos, es como que comienza a haber una luz de esperanza. Habían mujeres que habían ido temprano al sepulcro a buscar al Señor y no hallaron el cuerpo. Luego fueron y aparecieron estos ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Pero también no solamente fueron las mujeres, sino que fueron algunos de ellos al sepulcro. Y corroboraron que las mujeres estaban hablando verdad. Hermanos, las mujeres fueron al sepulcro y encontraron la tumba vacía y trajeron estas buenas nuevas a los demás discípulos. Hermanos, pero a pesar de todo esto, seguían sin creer que Él había resucitado. Y hermanos, Jesús, el Cristo resucitado, reprendió la incredulidad de sus discípulos. Versículo 25, el Señor les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hermanos, ellos tenían el Antiguo Testamento, tenían a los profetas que hablaban de este Cristo que tenía que padecer, que tenía que pasar todo esto para que luego entrara en su gloria. Sin embargo, ellos no creían. Y en otra traducción dice, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria?
Y hermanos, podemos ver que no era un problema de falta de palabras. Era un problema en el corazón de sus discípulos, que se olvidaron de las Escrituras. Se olvidaron de las Escrituras, hermanos, porque las Sagradas Escrituras anticipaban la necesidad de los sufrimientos del Mesías. Pero, hermanos, ellos todavía no podían creer esto, no lo podían entender. Sus corazones se habían olvidado, quizás, no lo sabemos, pero por la situación que estaban viviendo, se habían olvidado de la palabra, se habían olvidado de lo que el Señor ya había profetizado, que era necesario que el Cristo padeciese. Pero hermanos, algo glorioso que podemos ver en su palabra es que el Señor Jesús no solamente los confrontó por su incredulidad, no solamente les hizo ver que su palabra no estaba obrando en ellos, sino que el Señor Jesús los lleva a su palabra. Y estos 60 estadios eran más o menos 12 kilómetros. 12 kilómetros, hermanos. 12 kilómetros con el Cristo resucitado. 12 kilómetros que acompañaron a estos incrédulos discípulos. Estos discípulos que tenían la Escritura, pero se habían olvidado de ella. Versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El Cristo resucitado, hermanos, se para con sus discípulos, camina al lado de ellos. El Cristo resucitado comienza a hablarle a sus discípulos. Y hermanos, el Cristo resucitado comienza a abrirle las Escrituras a sus incrédulos discípulos, comenzando desde Moisés. Y algunos pasajes que se pueden venir a la mente, hermanos, puede ser Génesis 3:15, porque no dice cuáles pasajes, pero meditemos. Que empezó a hablarle de aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente a los incrédulos discípulos. O también podemos pensar en Isaías 53. Quizás les habló de esta porción de las Escrituras a estos incrédulos discípulos, que era necesario. Aquel siervo sufriente quien iba a llevar los pecados de su pueblo, que iba a cargar sobre sí, aquel siervo sufriente que iba a recibir la ira de Dios. Quizás le hablaba de esto, no lo sabemos, pero comenzó a hablarles de los profetas a estos incrédulos discípulos. Quizás puede ir a Zacarías, donde dice, mirarán a aquel que traspasaron. Hermanos, no lo sabemos, pero fueron 12 kilómetros en los cuales Jesús fue y caminó con sus discípulos y les expuso las Escrituras. Él no fue y le dijo, acá estoy, míreme, soy yo, aunque podía haberlo hecho. Pero a él le plació, hermanos, por medio de su palabra, revelarse a estos incrédulos discípulos que se habían olvidado de su palabra. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que
iba más adelante de ellos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Hermanos, llegaron al lugar donde ellos iban. Si ustedes pueden ver cuántos son 12 kilómetros en nuestra ciudad. Pero en esos 12 kilómetros, hermanos, el Señor hizo una obra en sus discípulos que era necesaria, que a través de su palabra debía ser aplicada, hermanos, en el corazón de estos discípulos. Pero, hermanos, piensen en esto, porque ellos todavía no podían ver al Señor, no podían reconocer al Cristo resucitado. Este que no conocían le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, era un insulto para ellos. Sin embargo, hermanos, ahora podemos ver otra cosa en ellos cuando llegaron a su lugar. Llegaron a la aldea y él hizo como que se iba a ir. Pero aquellos discípulos que habían caminado 12 kilómetros con Cristo, que no lo podían ver, aquel que llamaron forastero en un momento, ahora a estos discípulos le dice, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Porque se hace tarde, ya es muy tarde, no te vayas, quédate con nosotros. No te vayas, el día ya ha declinado. Y hermanos, miren la obra de Dios. Miren la obra de Dios en estos discípulos, que ahora, aunque todavía no lo pueden reconocer, no lo pueden ver, al Cristo resucitado le dicen, quédate con nosotros, ven con nosotros y quédate. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, hermanos, él tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Esto lo hizo el Señor. No lo dice la Escritura, hermanos, no dice qué fue o cómo la forma en que partió el pan o lo que él hizo. Simplemente dice que él tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio a sus discípulos. Glorioso, hermano, lo que pasó acá, porque versículo 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Ahora sí le reconocieron, hermanos. Ahora sí reconocieron al Cristo resucitado. Y algo que, hermanos, algo que meditaba también con esto es en Apocalipsis. En Apocalipsis, cuando el Señor confronta a una iglesia que le dice, por cuanto no eres por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y algo, hermanos, que pasa en esa porción de la Escritura es que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, y de la misma manera, estos discípulos que caminaron con el Cristo resucitados, que no podían ver al Señor que había resucitado, que el Señor se les revela, que va a su casa, los acompaña, que comparte el pan, hermanos. Se cumple acá. Porque ahora Cristo viene a ellos, viene a tener comunión con sus discípulos, viene a compartir la mesa con ellos. Entonces, hermanos, esto es algo que también el Señor nos tiene que llevar a escudriñar, hermanos, cómo realmente está nuestro corazón delante de Dios, si realmente nuestro corazón
¿Hay fuego de Dios o se ha apagado? O puede ser que estemos como estos discípulos que están viviendo a la luz de la crucifixión, pero se olvidaron de la resurrección de Cristo. Porque hay algo que pasa en ellos, hermanos, que ellos ahora reconocen al Cristo resucitado, reconocen a aquel que estaba partiendo el pan con ellos, que estaba teniendo comunión en su mesa, que estaba posando en su casa. Ahora lo pueden ver, hermanos. Antes no lo podían ver, no lo podían entender, no podían saber quién estaba delante de sus ojos, no lo podían ver. No podían, hermanos. Mas Él desapareció de su vista. Él desapareció, hermanos. Él desapareció de su vista. ¿Y qué quedó en estos discípulos, hermanos? ¿Qué quedó en estos discípulos? Seguían en la misma condición en la que estaban, seguían en la tristeza, en la amargura que estaban viviendo por no saber qué iba a pasar con ellos. Luego de tener ese encuentro con el Cristo resucitado, luego de caminar 12 kilómetros con Cristo, luego de que el Señor les pusiera las Escrituras, les abriera el entendimiento y ahora lo pudieran ver, ellos quedaron de la misma manera. No, hermanos, no quedaron de la misma manera. No quedaron de la misma manera porque dice que se decían el uno al otro, se miraban. Luego de estar con Cristo en el camino y luego de compartir la mesa con ellos, se miraban uno a otro y se decían, no ardían nuestros corazones. No ardían nuestros corazones. No ardían nuestros corazones mientras estábamos en el camino. ¿Y qué iban haciendo en el camino, hermanos? El Señor le estaba abriendo las Escrituras delante de sus ojos. Y ellos se preguntaban, ¿cómo puede ser que estábamos y caminamos tanto tiempo con el Señor y no lo pudimos ver? ¿Cómo puede ser que caminamos 12 kilómetros con Él y estábamos tristes? Pero glorioso encuentro que tuvieron con Cristo, con el Cristo resucitado, hermanos, porque sus corazones tristes comenzaron nuevamente a arder, hermanos. Comenzaron nuevamente a cobrar ánimo, hermanos. Por eso se preguntaban el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Gloria a Dios, hermanos. Porque esto solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. No es una obra humana que nosotros tenemos que inventar. No es que tengamos que traer música, luces, que tengamos que hacer algo humanamente para que las personas nuevamente puedan volver a tener ánimo y nuevamente quieran servir a Dios. Hermanos, esto lo hace el Espíritu de Dios por medio de su palabra, hermanos. Por eso no tenemos ninguna otra esperanza, hermanos. No hay otra esperanza. No hay otra esperanza para aquel que está triste. Hermano, si en algún momento vas a consolar a tu hermano que está triste, no vayas. Ya va a pasar. No vayas con los métodos humanos que podemos ver hoy en día que te dicen, bueno, pensá en otra cosa mejor, no pienses más en eso. Hermano, hermana, ábrele las Escrituras. Muéstrale a Cristo, muéstrale lo que Él hizo, muéstrale su palabra, hermanos, porque va a ser la única manera en la que pueda salir de ese estado en el que está de tristeza, como si Cristo no hubiese resucitado. Es la única manera, hermanos. Por eso ellos se decían el uno al otro, este ardor que antes no teníamos, ahora los entendemos, porque Él ha resucitado. Él ha resucitado, Él cumplió su palabra, no quedó clavado allí en la cruz. Cristo no quedó en esa tumba.
Él ha resucitado. Por eso nuestros corazones vuelven a arder nuevamente. Nuevamente vuelven a arder nuestros corazones porque el Cristo ha resucitado. Hermanos, y esto estaban viviendo estos discípulos. Gloria a Dios, hermanos, porque esto quedó en las Escrituras. Gloria a Dios porque esto quedó en las Escrituras. Si bien, hermanos, podemos ver que ellos eran tardos, que ellos eran necios, porque no recordaban su palabra. Hermano y hermana, nos puede pasar a nosotros. Hermanos, nosotros que muchas veces nos jactamos que tenemos la Escritura, que conocemos a tantos predicadores famosos, que participamos de tantas conferencias, de que leímos tantos libros, hermanos, ¿podemos olvidarnos del Cristo de la Escritura? Nos puede pasar. Pero gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que esto está en la Biblia, hermanos. Gloria a Dios que esto está en la Biblia, hermanos. Porque es la única manera en la que el creyente nuevamente puede volver a arder nuevamente por Cristo. Si no es Cristo, hermanos, si no es la persona del Señor Jesucristo, hermanos, no va a haber forma en la que nosotros podamos salir de la condición en la que estamos y volver al Señor. No hay otra forma. No es porque escuches más predicaciones. No es porque escuches más predicadores, que leas más libros. ¿Qué pasó con estos discípulos? Tuvieron 12 kilómetros con Cristo. Se encerraron, hermanos. No había nadie más. Estaban ellos dos y estaba el Señor. ¿Qué otro método podemos ofrecerle a alguien que está mal espiritualmente? Tomá, te comparto este libro. Tomá, te comparto esta prédica. Hermano, encerrate. Encerrate en tu pieza, que no haya nadie más. Quédate con la palabra de Dios. Orá a Dios, clamá a Dios. Pedile, Señor, nuevamente que vuelva a arder mi corazón por ti. Estoy frío, Señor, no siento y no veo que tu palabra está obrando en mí, Señor. No es los métodos humanos. ¿Cuántas veces hemos intentado de esta manera, hermanos, creyendo que voy a escuchar esta predicación, que esta predicación realmente me va a hacer amar nuevamente a Cristo? Y va a hacer que yo quiera servirlo con pasión, con fervor, como lo hacía. Hermano, no va a ser de esa manera. Estos discípulos caminaron 12 kilómetros con Cristo. Cristo vino, estuvo con ellos en su mesa, le partió el pan, le bendijo el pan delante de sus ojos y le abrió el entendimiento. Es la única manera, hermanos. Pero ahora, hermanos, veamos nuevamente las evidencias de esto. Las evidencias de esto, hermanos, que hay más evidencias. Y otro punto que podemos ver allí, hermanos, que ellos anuncian. Ellos anuncian. Ese es el otro punto que Él vive. Versículo 33 dice: levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos. Hermanos, luego que estos discípulos tienen ese encuentro con el Señor, luego que estos discípulos caminan 12 kilómetros con Cristo, luego que estos discípulos se le abre el entendimiento para que puedan reconocer que Cristo estaba allí, que Él había resucitado, no quedó simplemente en una emoción, en un ardor del corazón, sino que ahora podemos ver cómo repercute esto en ellos. ¿Cómo repercute esto que estaba pasando, hermanos, en ellos? Porque levantándose
En la misma hora, luego que vieron esto, hermanos, recordemos que era de noche. Era de noche que ellos iban a hacer esto y iban a quebrantar. Oh, hermanos, tremendo. Porque acá el Señor escudriña nuestros corazones. Escudriña nuestros corazones, hermanos, porque era de noche. Fueron 12 kilómetros de ida. Pero al ver esta verdad, hermano, obrando en ello, al ver este ardor nuevamente en el corazón, en ellos, por haber reconocido a Cristo, ahora vamos, no podemos quedarnos acá solo. Hermanos, y en una traducción dice que en menos de una hora. Imagínense, hermano, ellos no eran atletas. No eran atletas que estaban preparados físicamente para correr tantos kilómetros en una hora. Hermanos, imagínense 12 kilómetros más o menos hay del Muelle Grande a Playa Paraná. ¿Ustedes lo pueden hacer en una hora? Pero hermanos, estos discípulos corrieron. Y esto fue lo que produjo este encuentro con el Señor. El gozo que había en ellos no les importó. No les importó la hora, no les importó la distancia. Ellos salieron de ahí, hermanos, con el gozo del Señor, de haber encontrado, de haber visto al Cristo resucitado. Vayamos ahora. Vayamos y vamos a decirle a los demás. Compartamos que Cristo ha resucitado, que su palabra se ha cumplido. Vayamos. Y en menos de una hora, hermanos, ellos llegaron a ese lugar. Y algo, hermanos, que podemos ver en esto, que si realmente no tienes comunión con el Señor, que si realmente no lees su palabra, que si realmente la comunión con tus hermanos no es movido por esto, por esta verdad, debes pensar y debes arrepentirte. Porque si Cristo no es tu prioridad, si Cristo no es tu prioridad en tu vida, va a estar todo descolocado. Ya no le voy a hablar a nadie. Ya el hecho de congregar va a ser más por cumplir una rutina, por venir un domingo a la iglesia para que luego nadie me pregunte nada. Y no es movido por esta verdad de que voy al encuentro con mis hermanos y allí en el encuentro con mis hermanos el Señor está ahí esperándonos y nos comunica a nosotros de que Él ha resucitado. Y es una cuestión del corazón. ¿A dónde está tu corazón? Es una cuestión del corazón. No es la falta de tiempo. No es porque no puedes, sino es porque Cristo ya no es tu prioridad. Ya no leo la Biblia y lo tomamos como normal. Ya no oramos y bueno, ya el Señor sabe. No, el Señor no sabe. ¿A dónde está tu corazón? ¿A dónde está? ¿A quién estás amando más que a Él? ¿Quién es más digno que Cristo para que lo dejes a un lado y lo dejes para más adelante? O quizás para mañana. O quizás el domingo ya está, el domingo me van a hablar. O quizás mejor voy a escuchar una prédica porque no tengo tiempo. Estoy tan ocupado que no tengo tiempo de sentarme con Cristo y hablarle, Señor, abrí mis ojos. Señor, mostrame tu palabra. No hay tiempo. Es una cuestión del corazón, hermanos. Porque ya Cristo pasó a segundo plano. Pero hermanos, estos discípulos, no importaba la hora, no importaba la situación en la que estaban, corrieron a comunicarle a los demás que Cristo había resucitado, que aquel que había sido prometido, que aquel que había sido crucificado y que lo habían puesto en una tumba, ahora se nos había aparecido. Se nos apareció Cristo. Hermanos, pero algo glorioso pasó acá, hermanos. Porque ellos fueron al encuentro con los 11 y con los demás. Pero le ganaron de mano, hermanos.
le ganaron de mano porque ellos le decían, Él ha resucitado. Y verdaderamente se le apareció a Simón. Esto es glorioso, hermano, porque Simón fue aquel que lo había negado a Cristo. Pedro fue el que lo había negado a Cristo. Y la Escritura, hermanos, lo dejó para que reconozcamos la misericordia, la gracia, el perdón y el amor de Cristo por sus discípulos. Hermanos, es glorioso. Ellos corrieron al encuentro. Ellos corrieron al encuentro de sus discípulos, de sus hermanos. Y el versículo 35, hermanos y hermanas, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, esto es glorioso porque se estaban comunicando uno a otros lo que había pasado. Era un domingo, hermanos. Era un domingo que nuestro Salvador había resucitado, que se le había aparecido a las mujeres. Era un domingo, hermanos, que se le había presentado ángeles a estas mujeres que fueron a buscar el cuerpo de Jesús, que fueron a ungirlos. Y estos ángeles le preguntan, ¿por qué buscan entre los muertos a aquel que vive? Todo eso, hermanos, había pasado en un solo día. Todo eso provocó, hermanos, la resurrección de Cristo. El Cristo resucitado, ahora, hermanos, se presenta a sus discípulos. Por eso, hermanos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo solamente a la luz de la muerte de Cristo? ¿Solamente estamos viviendo a la luz de la muerte y no a la luz de la resurrección de Cristo? ¿A dónde estamos, hermanos? ¿A dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón está y se deleita y se goza y se anima continuamente por medio de su palabra, hermanos, en esta verdad de que Cristo ha resucitado, de que nuestro mayor problema, que era la muerte, era el pecado, Cristo lo resolvió en un momento. Es esa verdad, hermanos, que día tras día nos mueve a seguir adelante. Es esa verdad que día tras día nos anima cuando no tenemos fuerza. O simplemente estamos viviendo como estos discípulos, como si Cristo no hubiese resucitado. Que el Señor escudriñe nuestros corazones. Que el Señor escudriñe y nos muestre cómo realmente nosotros estamos. Hermanos, Jesús les abrió las Escrituras a sus discípulos. Y eso es una verdad, hermanos. Que no vamos a encontrar gozo, no vas a encontrar alegría en ser realizado en este mundo. No vas a encontrar gozo, alegría en Dios, porque todo te va bien, porque no tienes problema, porque todas tus necesidades están cubiertas. No lo vas a encontrar ahí. No lo vas a encontrar ahí. Es como si el Señor nos dijera en esta mañana, ¿por qué buscas entre los muertos a aquel que vive? ¿Por qué lo buscas? Si no estás buscando en Cristo tu gozo, tu deleite, es de esta misma manera. Buscando entre los muertos a aquel que está vivo. Hermanos, reflexionemos, por favor. Reflexionemos a dónde estamos. ¿A dónde estamos, hermanos? Si es la palabra de Dios una prioridad en mi vida o simplemente es un libro más
Como muchas veces, incluso podemos llegar a burlarnos de personas que no tienen entendimiento de la Biblia o que no pueden comprender o decir, ¿cómo puede ser que no lo veas? Que nosotros ya la hicimos a un lado, no, ya sabemos todo, ya conocemos todas las doctrinas, no necesito. Que el Señor nos libre, hermanos, de eso. Que el Señor nos libre y que Cristo sea nuestra prioridad y conocerlo a través de su palabra sea nuestra prioridad, hermanos. Porque podemos caer en eso, de vivir como si Cristo no hubiese resucitado. Y así también, en esta mañana, aquellos que están sin Cristo, aquellos que todavía no han puesto su confianza y su esperanza en el Señor Jesucristo, que si Cristo no hubiese resucitado, nosotros en esta mañana estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros en esta mañana somos los más dignos de lástima. Si Cristo no hubiese resucitado, parecemos locos que estamos reunidos acá con un Cristo que todavía no ha resucitado. Pero querido amigo, querida amiga, en esta mañana, Cristo ha resucitado. Por eso estamos en esta mañana. Por eso debes creer. Debes arrepentirte de negar la resurrección de Cristo. Debes creer en Él en esta mañana. Debes arrepentirte de no poner tu confianza en Él. Si Cristo no hubiese resucitado, comamos y bebamos, total mañana moriremos. Total mañana vamos a morir, vamos y hagamos todo lo que podamos porque no hay otra vida. Después de esta no hay otra. Pero Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado y es el fundamento de nuestra fe. Es lo que fundamenta a la iglesia, que Cristo ha resucitado. Por eso, hermanos, no han podido detener el avance de su obra. Hace más de 2000 años, Cristo sigue prevaleciendo. Es una necedad que te opongas a Él. Es una necedad que te rindas a Él. ¿Cómo puede ser que no te rindes a Cristo sabiendo las evidencias que hay de que Él ha resucitado, que Él ha caminado con sus discípulos? Cree en Cristo en esta mañana. Y las Escrituras dicen que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si crees en Cristo en esta mañana, pasarás de muerte a vida. Así como lo hemos y nos ha pasado a nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Nosotros estábamos muertos en esa condición. Cristo no era nada para nosotros. No había ningún afecto por Cristo. No había ningún amor por Cristo. No había nada para que nosotros le deseáramos. No había nada. Pero en un momento a Él le plació. Hermano, recuerda cuando el Señor te salvó. Recuerda cuando el Señor te salvó. Porque Él murió hace más de 2000 años. Pero ese poder de la resurrección de Cristo sigue obrando. Es tremendo porque el poder de Cristo sigue obrando, salvando, rescatando, trayendo a la vida a aquellos que están muertos. Y nosotros estábamos así. Por eso es glorioso, hermanos. Es glorioso Cristo. Es glorioso, hermanos, su palabra. Y es nuestra mayor necesidad de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Es nuestra mayor necesidad. No tenemos otra cosa. Porque vamos a enfrentar circunstancias en nuestra vida. Vamos a enfrentarla. Si alguno te ha dicho, vení a Cristo y se te van a solucionar todos tus problemas, te ha engañado. Si alguno te ha dicho, vení a Cristo y no vas a tener más problemas financieros, de salud, ni económicos, te ha engañado. Pero a pesar de eso, si has venido a Él, si has venido a Cristo por su persona, por quien Él es, Él te va a sostener aún en los peores momentos. Aún en los peores momentos, Él será el fundamento para perseverar adelante, para seguir adelante.
Hermanos, esta iglesia no se sostiene por nosotros. Hermanos, nuestra vida cristiana no se sostiene ni antes ni después. Se va a sostener por nosotros. No. Y mientras meditaba, hermanos, algo que me llamó mucho la atención y me recordaba, porque era algo que meditaba mucho cuando el Señor me rescató. Y es en la vida de Job, hermanos. En la vida de Job, porque él, si había una persona, hermanos, para quejarse, si había alguna persona para decir, todas me pasan a mí, era él. Perdió sus posesiones en un día. Perdió su familia el mismo día, sus hijos. Ustedes, que somos padres, piénsenlo. Los perdió en un solo día. Y no solo eso, hermanos, sino que hasta su propia salud. Me puedo consolar, bueno, perdí todo, pero estoy bien, pero no, hasta su propia salud la perdió. Sin embargo, hermanos, hay algo que me llama mucho la atención. Y es en Job, capítulo 19, versículo 25. Como Job, hermanos, ¿a dónde estaba su fundamento? ¿A dónde estaba su esperanza? Y él dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La esperanza que él tenía, a pesar de todo lo que estaba viviendo, era que su Redentor vive, hermanos. Esa era la esperanza de Job. Él estaba viviendo muchas tribulaciones, pero su esperanza era que su Redentor vive, hermano, hermana. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza, hermanos, para esta vida, para la venidera y para el momento que podamos vivir, hermanos? Es que nuestro Redentor vive. Esa es nuestra única esperanza, hermano, hermana. Por eso, vuelve a mirar a Cristo. Pero no lo veas allí clavado solamente. Míralo nuevamente sentado en su trono porque Él ha resucitado. Él vive. Por eso, hermano, hermana, adoremos a nuestro Dios. Adoremos a nuestro Cristo resucitado. ¿Quién nos asegura el futuro? Nos asegura el futuro, hermanos. Recuerden ese antiguo himno, porque Él vive. Porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Hermano, porque Él vive, nosotros también viviremos.